Hoy lo que vamos a conversar es terapia de lenguaje. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo sabemos si nuestro hijo necesita una terapia de lenguaje? Y vamos a conversar con una especialista. Ella nos va a dar las luces sobre cómo entender esto. Es logopeda especializada en atención temprana y, como ella misma me decía, te digo en palabras más sencillas, es terapeuta de lenguaje especializada en infancia temprana de 0 a 3 años. Bienvenida, Silvana Plaza, qué gusto tenerte aquí en el programa. Me encanta que finalmente hayamos podido concretar una fecha para hablar de este tema que ya me venía interesando desde hace algún tiempo. Muchísimas gracias, Clara María, gracias por invitarme. Cuéntame, entendamos qué es la terapia de lenguaje, ¿de dónde surge? La terapia de lenguaje, de hecho, es un nombre un poco más informal que se le da a distintas ramas de la atención al lenguaje y la comunicación. Hay muchísimas ramas de terapia de lenguaje. La mía, por ejemplo, es la logopedia, que es una rama bastante amplia en la que se abarca desde las bases comunicativas hasta el lenguaje a nivel cognitivo y finalmente el habla en su forma y sonido. Muy bien. ¿Cómo se estudia esto? Se estudia, bueno, hay distintas formas de hacerlo. Yo lo hice a modo de máster. Empecé con mi carrera en educación inicial, luego me especialicé en psicopedagogía y fue ahí donde me enamoré perdidamente del lenguaje y me di cuenta que mucha de la atención de la logopedia se daba a niños en edad escolar, pero existía este problema porque ya en la edad escolar, en niños de 5 a 6 años, ya el desarrollo ya estaba dado, ya habíamos perdido esta etapa temprana tan sensible donde los cambios eran más fáciles. Entonces me di cuenta que algo tenía que cambiar y que la atención no era para niños escolares, sino que debía de darse en edades muchísimo más tempranas, incluso antes de los 3 años. Y fue ahí cuando decidí centrarme en atención temprana, de 0 a 3. Y cuando dices temprana, quiere decir entonces que de los 0 a los 3 años tiene que haber internamente un desarrollo, ya sea cerebral y su conexión con la oralidad, deduzco, o con la verbalización. Explícanos esa parte, por favor. Mira, el lenguaje es el fruto de un árbol que empieza a crecer desde que el niño es básicamente concebido. Empieza a desarrollarse su comunicación y todo su entorno neurológico en el vientre de su mamá. Y desde que nacen, los bebés ya tienen comunicación. Simplemente que yo creo los adultos, como no lo vemos en forma de habla, no lo registramos como lenguaje. Y el lenguaje, recordemos que son códigos. Cualquier cosa que tenga el mismo significado para 2 personas es lenguaje. Visto de esta forma, el llanto es lenguaje, una sonrisa es lenguaje, la mirada es un lenguaje. Entonces, ahí podemos entender la globalidad del lenguaje, lo amplio que es y cuánta atención hay que prestarle a estos pequeños rasgos que se dan en bebés, en niños muy pequeños. Entonces, el análisis de este lenguaje iría de la mano con una línea de tiempo. Quiere decir que hay ciertos signos que sí o sí todos los bebés hacen en un momento determinado, ¿no? Hay un periodo asignado para ciertas situaciones que se repiten en estos niños. ¿Nos podrías ayudar un poco entendiendo entonces estas etapas? Claro. Nosotros nos referimos a estas etapas o a estos momentos importantes como hitos del desarrollo. Son momentos en el tiempo en el cual el niño tiene que haber adquirido X cantidad de habilidades comunicativas, que al comienzo son preverbales y luego alrededor de los 12 a 18 meses cambian y mutan, tienen una metamorfosis y se convierten en palabras. Por ejemplo, a los 12 meses, un bebé ya debería de tener un banco aproximado entre 1 y 6 palabras. No tienen que ser perfectas, obviamente en idioma bebé, estas palabras van a ser bisilábicas y usualmente clonadas. Mamá, papá, teta, gaga. Son estos primeros balbuceos que toman forma y se convierten en un código. Al año, entre 1 y 6. Entre los más o menos 9 y 12 meses empiezan a aparecer estos balbuceos que se convierten en palabritas chiquitas. Ok. ¿Qué más? ¿Cuáles son esos otros hitos? Luego empieza la parte más importante, que es donde a mí me gusta dar énfasis, que es en la etapa de la explosión del lenguaje. Todos sabemos que los niños son una especie de esponja y que su cerebro absorbe información con una fuerza nunca vista de la misma forma más adelante. Y entre los 16 y 24 meses es cuando esta esponja está más fuerte. Los niños aprenden un aproximado de 1 a 2 palabras por día, llegando a desarrollar un aproximado de 300 palabras al finalizar esta etapa. Entran con 50 y salen entre 300 y más. O sea que a los 3 años ya deberían tener 300 palabras. A los 3 años, deberían de tener aproximadamente unas 1000 palabras. Ah, ok, espérame, entonces me quedé en una etapa anterior. ¿300 son cuándo? De los 18 a 24.
Ahí tenemos que tener 300 Digamos, palabras. entre 1 año y medio y 2 años ya hay Exacto. 300 palabras que usa permanentemente para su capacidad de desempeñarse en el día a día, ¿no? No es que dijo una palabra y se me olvidó. No. La usa permanentemente. Exacto. Para que sea una palabra tiene que ser entendida por el otro, tiene que ser funcional, tener un propósito muy intencional de parte del niño y tiene que ser espontánea. Si yo le digo al niño que me diga vaca y él me repite vaca, pero luego cuando ve una vaca no me dice vaca, no tiene genuinamente generalizada esta palabra. No hay una relación entre el concepto y lo que está diciendo. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en la pandemia? Cuando conversamos, ¿te acuerdas la primera vez? Tú me dijiste que notaste que hubo muchos retrasos en este tiempo. Cuéntanos un poquito. En la pandemia todo el mundo cambió. Yo creo que el entorno de las familias cambió drásticamente. La vida escolar de los niños todavía está en procesos de recuperación. La facilidad con la que los niños pueden acceder a atención temprana en esta etapa tan crítica se vio interrumpida, dejando así a los padres un poco a la deriva en medio de una verdadera tormenta por sobrevivir cada cual en su casa frente al desarrollo de sus hijos. Y ahora que se paró la lluvia un poco, vemos que los padres tratan de manejar las secuelas. ¿Cómo, como padres, ya que los mencionas, y tú me hablabas sobre la importancia de incluir en este abordaje de la terapia del lenguaje a las familias y a los papás, cómo entonces los padres nos podemos dar cuenta de que algo le está pasando a nuestros hijos? Usualmente los padres se dan cuenta por una o dos formas. La primera es cuando empiezan a compararlos con otros niños, que si bien no es lo ideal vivir comparando a un niño, es inevitable notar una diferencia en el ritmo de desarrollo entre uno o más niños. Usualmente esa es una de las principales motivos de consulta con los cuales los padres llegan. Me dicen, en comparación con mi otro hijo, este nene está hablando más lento. Todos sus compañeritos tienen una comunicación mucho más sólida. O también hay papás que saben casi de forma instintiva que algo está sucediendo. Yo a esa razón le doy mucha validez. Muchos papás vienen casi buscando que alguien les diga, sí, tienes razón. O sea, lo que tú sientes, ese instinto, tiene valor y es real. Muchas veces cuando se trata de bebés tan pequeños es donde esto se ve más. Papás que me dicen, es que yo siento que me ve, pero no me está viendo de verdad. O siento que a veces escucha, pero no como debería. Me dice, ¿qué está pasando? Bueno, estamos conversando con Silvana Plaza, ella es terapeuta del lenguaje y el tema de hoy precisamente tiene que ver con eso. ¿Qué aborda una terapia del lenguaje? ¿Quiénes la necesitan? ¿Cómo como padres nos damos cuenta que nuestros hijos requieren de esta terapia? Y te llegan tal vez pacientes que tienen algo distinto a terapia del lenguaje, pero caen ahí en ti porque tal vez un padre diagnosticó de manera autodidacta lo que tenía y resulta que tenía algo adicional y una terapia de lenguaje que puedan trabajarse en conjunto. Nos ha pasado bastante. A mí, yo soy muy pro del trabajo en equipo, del trabajo en multidisciplinar. Muchas veces vienen niños con dificultades atencionales que están afectando el lenguaje o dificultades de procesamiento sensorial que están afectando el lenguaje. En ese caso, el lenguaje es un efecto secundario de una raíz distinta. Entonces, en ese momento, si bien es importante atender el lenguaje, hacemos énfasis en que también tienen que atender la raíz de esta dificultad. Qué interesante. Es interesante porque es una manifestación de un problema que puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera. Y estamos hablando de etapas muy, muy incipientes, de 0 a 3 años, imagínate. Pasan un pestañeo. Claro. ¿Cómo entonces es una terapia de lenguaje? ¿Qué haces tú en esa sesión con esos chiquis? Hay muchas formas, muchas corrientes y metodologías terapéuticas. La que nosotros manejamos es muy enfocada en el juego. Es una metodología 100% lúdica. Nosotros infiltramos de forma inseparable el juego y el objetivo a trabajar. Y también nos enfocamos muchísimo en el lenguaje dentro de un contexto significativo para el niño, funcional para el niño. Y el entorno más significativo es la familia. Entonces, es imposible abordar de forma genuina e integral el desarrollo del lenguaje de niño si no integramos a la familia. Entonces es genuinamente un trabajo en equipo, es una intervención dirigida no a un niño, sino a una familia. Ah, ok, es más o menos un aprendizaje grupal para que se puedan llevar eso a la práctica diaria. Exactamente, eso es lo que hacemos. Las sesiones en nuestra consulta es con puertas abiertas, están invitados papás, nanas, hermanitos, cualquier persona que sea un personaje significativo en la vida del niño necesita estas herramientas, porque visto de esta forma, como terapeutas, nosotros ganamos mucho más tiempo
si capacito a esta persona que está con él permanentemente versus si lo limito a la exposición que él tiene conmigo, que será un par de horas a la semana, a menos que lo quiera llenar de horas de terapia a la semana. Entonces, para mantenerlo en un nivel bastante respetuoso, bastante equilibrado, es siempre recomendable hacer prácticas centradas en la familia e involucrar a la familia como eje del proceso. Muy bien, ¿qué pasa si mi hijo o mi hija tiene un problema de lenguaje o, digamos está desfasado y yo no lo atiendo? Yo digo, ¿sabes qué? Esto seguramente a los 5 o 6 años podrá aprender qué está pasando ahí, cuál es el error que estoy cometiendo. ¿Eso se va a reflejar a futuro en tal vez la adolescencia o en la adultez o en la niñez misma? Esa es una opción que algunos padres toman. Muchos papás piensan que puede ser tal vez una dificultad evolutiva o pasajera y piensan que es mejor no prestarle mucha atención y que solita pasará. Esto es un grave error, ya que nosotros no podemos arreglar aquello que no entendemos. Y hasta que no pasemos por un proceso evaluativo para entender qué está causando esta dificultad, va a ser muy difícil que se resuelva por sí sola. También, a medida que los niños crecen, pierden algo muy importante en el proceso terapéutico que se llama neuroplasticidad. Es esta capacidad del cerebro de aprender y ajustarse a nuevas circunstancias. Está en su momento tope cuando los niños están en esta edad que te comento de los 16 a 24 meses. A partir de los 36, es decir, cuando el niño cumple 3, empieza a bajar. Y ya se estabiliza como en un ritmo normal que se mantiene desde los 6 años en adelante en la vida. Entonces, todo se resuelve antes de los 6 y la fuerza máxima está antes de los 3. De los 0 a los 3, claro, todo la lo magia que de los 0 a los aprenden 3. y absorben. Por eso tal vez recibir un nuevo idioma es más fácil también en esa edad. Completamente. ¿Por qué? Un poco, no sé si de repente me estoy yendo, pero ya me surgió esta pregunta, es si un niño tiene, por ejemplo, en casa 2 idiomas, ¿suele retrasar la velocidad y el avance en cada uno de esos idiomas? Me alegra muchísimo que hayas tocado ese tema porque me encanta. Esa es una idea, una concepción muy común, que el bilingüismo puede atrasar el desarrollo del lenguaje. Funciona de la siguiente forma. Tú imagínate 2 cajas. Tienes una caja que es español y digamos que tu segundo idioma es inglés. Los aprendizajes que tiene el niño, el conocimiento puro, se va dividiendo en estas 2 cajas. Te sabrás 3 colores en español, 3 en inglés, o a lo mejor todos los colores en inglés y los animales de la granja en español. A medida que el niño crece, estos van a sincronizarse y tendrás la misma cantidad de elementos en las 2 cajas. Lo importante no es que el niño tenga más en una que en la otra, sino cuánto tiene entre las 2 sumadas. Ese es el verdadero bilingüismo y por eso no parece un atraso, pero no es un atraso. Bien, me parece chévere esto que nos dices porque uno siempre tiene ese mal concepto de es que habla muy poquito, pero igual tienes la idea de que el niño se está llevando algo muy grande adicional, que es como un proceso mental detrás del aprendizaje de un nuevo idioma, ¿no? Completamente. Eso, digamos que no lo sabes, pero empíricamente lo sientes, lo percibes, sí. Lo hueles. ¿Cómo comenzó estas ganas tuyas de analizar lo que hay detrás de un niño? Todo comenzó cuando hice mi tesis de la universidad. Tuve la suerte de que me toque un proyecto muy interesante en el cual analizábamos el impacto del vínculo que tenían los niños de 0 a 24 meses, incluso más pequeños, en su desarrollo del lenguaje a través del vínculo que tenían con un cuidador secundario. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué es un cuidador secundario? Un cuidador secundario es una persona adulto significativa para el niño que no sea mamá y papá. Puede ser una niñera, puede ser una abuelita, una tía, cualquier otra persona que no sea mamá y papá. Me queda claro. ¿Y qué? Pero relátame un poquito más del estudio que me estabas diciendo. Lo que sucede es, vamos a una escuelita en una zona muy vulnerable, donde los niños pasaban aproximadamente unas 8 a 10 horas diarias en el centro, en situaciones muy complicadas. El estudio consta en hacer una evaluación de los niños en su desarrollo del lenguaje al inicio. Luego sometimos a las maestras a un proceso de capacitación sobre el vínculo, exclusivamente sobre el vínculo, las cosas que parecen más simples. Y luego volvimos a evaluar a los niños, contemplando que va a haber una pequeña curva de desarrollo. Queríamos ver si es que los niños salían un poco de esta curva y había un cambio significativo en su lenguaje, aun cuando este cuidador no sea el principal. Y se confirmó efectivamente que cuando tú cambias algo en el vínculo entre el niño y el adulto, una de las primeras cosas en las que vas a ver una diferencia es en el lenguaje. Y dije, wow. ¿Se podría decir que el lenguaje entonces tiene un factor muy importante emocional? El lenguaje es una herramienta cuyo principal
función es la conexión emocional. Si no hay conexión emocional, el lenguaje no tiene sentido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos niños que tal vez tuvieron un trauma y eran muy chicos, no tienen conciencia sobre ese trauma, pero dices, no habla, tiene 3 años y no habla, y es porque tal vez pasó eso, hubo un trauma emocional? Justamente la directora de este proyecto era una científica internacional que hizo un análisis sobre niños en un orfanato en Haití. Y analizaba cómo el desarrollo del lenguaje se daba en estos entornos donde no había esta conexión emocional. Y ella narraba algo que se me quedó a mí marcado. Me dijo, ¿tú te imaginas lo que es entrar a un lugar con más de 100 cunas y no escuchar ni un llanto? Y yo dije, imposible. Y me dice, no escuchas llanto, porque el llanto es un código que tiene un sentido, que es una respuesta. Y después de cierto tiempo, si no hay una respuesta, esta emisión pierde sentido. Entonces, son niños que efectivamente sufren secuelas muy importantes de su lenguaje, que en caso de ser atendidos dentro de este periodo sensible, tempranamente pueden, sin ningún problema, sobrellevar esta situación, pero sí efectivamente tiene un fuerte golpe en su desarrollo de lenguaje y comunicativo. Estamos hablando de terapia de lenguaje con Silvana Plaza, terapeuta de lenguaje. Nos manda algunos mensajes. Si alguien, vamos a hablar un par de minutos más con ella, que el tema está súper interesante, y quisiera poner a disposición el número nuestro por si alguien quiere enviar algún mensajito o alguna pregunta, que es el 096-335-448, 096-335-448. ¿Tienes una cuenta de Instagram? Sí. ¿Cuál es? Expresa.es. Expresa.es, ahí la tienen por si también alguien quiere seguirla ahora. Nos mandan saludos, Bakery House pone aplausos de lo que estamos conversando, nos dice también Denise Macías pone aplausos, Brian Cano, saludos, buen tema, Rocío dice lo mismo, buen programa, Tania Cruz igual. Una consulta, un niño de 2 años y medio no dice ni una sola palabra, pero luego empieza y lo dice todo y habla perfectamente. ¿Por qué se tardó 2 años y medio? Hay muchos niños que presentan un ritmo de desarrollo comunicativo atípico. Ese caso que tú me mencionas suele suceder. Cuando se da un desarrollo del lenguaje de esta forma es muy importante analizar cómo estuvo su comunicación, cómo estuvo todo su desarrollo base del lenguaje. En ese caso lo ideal sería que acuda a una evaluación del lenguaje. Ok, nosotros estamos transmitiendo nuestra entrevista por Instagram, @ClaraMReyes, por el Twitter, @ClaraMReyes, por el Facebook de Radio Centro, y por ahí nos pueden hacer también algún tipo de pregunta o comentario que quieran. Silvana, ¿cuál es el hallazgo como más interesante que tú has tenido en estos tiempos? Yo creería que lo más que me voló la mente es entender que el lenguaje, que es algo tan complejo, su núcleo más fuerte es el vínculo, y que genuinamente si los adultos entendemos cómo funciona esta relación entre el lenguaje y el vínculo, tendríamos un panorama de desarrollo bastante distinto. A problemas complejos soluciones simples, es real. Si tú pudieras dar recomendaciones a los padres, madres, abuelos o cuidadores, digamos, de los niños con respecto a qué observar a la hora del lenguaje y tal vez qué hábitos negativos dejar y positivos adaptar, ¿qué podría ser? Son 3 cosas las que te pregunté, ¿no? A ver, de los rasgos, les diría que lo más fácil es seguir alguna especie de página o fuente que les dé la información de los hitos de desarrollo a seguir. Son muchos y es muy difícil llevarles el tracking si no eres un especialista. Entonces, lo primero es siempre tener un pie puesto en alguna base teórica fuerte. En cuanto a los positivos, mi principal consejo es prestar atención en lo cotidiano, llenar e inyectar de lenguaje las rutinas. A la hora de comer, que tenga lenguaje. A la hora de bañar al bebé, que haya lenguaje. No escatimar en cuentos, léanle antes de dormir, conversen cuando vayan con ellos en el carro, obsérvenlos cuando les hablan. Son las cosas sencillas las que tienen el mayor impacto. Y cosas negativas que dejar, la verdad es que todo depende de cómo se haga. Yo diría que tal vez enfocarse mucho en que el niño diga una palabra y no tanto en el contexto en el que la use, la forma en la que la diga, jugar o no jugar, mejor dicho. Claro, el no jugar. El no jugar. El no jugar es un muy mal hábito. Es un mal. Y ojo, no tiene que ser el mismo juego para todos. Tengo papás que me dicen, ¿sabes qué, Silvana? La verdad es que yo no me siento cómodo sentándome en el piso con muñequitos. Le digo, no pasa nada, ese no es el estilo de todos. Tú encuentras tu estilo. Puede que tu estilo sea jugar a las cosquillas o hacer una broma verbalmente, sea lo que sea, pero juega a algo.
Muy bien. Y el abuso de pantallas, evidentemente. Me acaban justamente de hacer una pregunta, y es que llegaron justo las preguntas ahora que nos íbamos a despedir, pero el tema lo vamos a avanzar porque está muy interesante. Unos minutos más. Denise Macías decía, ¿qué consecuencia tiene el abuso de las pantallas en la comunicación? Muchos padres piensan que la pantalla es una sustituta de una maestra. Y dicen, no, es que mi niño aprende mucho con el lenguaje, yo veo que él se aprende las canciones. Recuerden que el lenguaje se da dentro de un contexto social. Si es que un niño emite o repite una palabra, pero no lo está utilizando dentro de un contexto social, con otro ser humano ahí, entonces no es lenguaje de verdad. Y esta atención que muchos padres dicen es que se queda concentrado mucho tiempo. Eso no es concentración, el niño está absorbido por la pantalla, está completamente inmerso en ella, pero no es una atención funcional, no es la misma atención que va a necesitar más adelante cuando esté en una clase de matemáticas. De acuerdo. También nos dicen, ¿un niño de 9 años puede tomar terapia de lenguaje? Por supuesto, no hay edad límite para la terapia de lenguaje. Puede tener 99 años e ir a terapia de lenguaje. Ah, mira, ¿tú tienes alumnos mayores o solo te especificas de 0 a 3 por ser tu Yo me especializo énfasis? en 0 a 3, a veces tomo casos de niños más grandes, pero mi fuerte es de 0 a 3. Ok. A ver, debemos promover, dice CD y Huellas, debemos promover la concientización a las familias, cuánto importante es el buen desarrollo del lenguaje, muy buen tema. Diana dice, excelente, en hogares bilingües es más difícil para los niños, dicen Aesthetical Care Dental, que era lo que tú nos hablabas. Muy buena entrevista, qué valiosa información, las cosas sencillas tienen el mayor impacto, me quedo con eso, dice Fabián Jiménez. Cecilia dice, ¿será problema de lenguaje cuando un niño no puede pronunciar la R? Es un problema de articulación y eso es del habla, pero eso es una muy buena pregunta porque muchas personas piensan que la terapia de lenguaje es eso, es exclusivamente articulatorio y dicen, ¿por qué vamos a llevar a un bebé a terapia de lenguaje? Es otra cosa distinta, pero sí, efectivamente, se llama rotacismo y hay que evaluar qué es lo que está sucediendo. A los 9 años ya lo debería tener instaurado. Ok, y nos dicen, increíble información, qué importante es el afecto, donde no creemos en todo se ve. Silvana, yo creo que tenemos para conversar otro programa incluso, porque ha habido muchas preguntas y creo que el tema es bastante amplio, o incluso podríamos empezar a abordarlo a otras edades con alguien que te acompañe y podamos abordar. Me encantaría. Nos preguntan por aquí si el frenillo lingual también interfiere en la pronunciación de la R. En español, sí. Hay estudios que indican que en inglés no tanto, pero hasta ahora se sugiere que en español, al ser una R mucho más vibrante, sí afecta el frenillo sublingual. Hemos finalizado nuestra entrevista porque tenemos poco tiempo y habrá gente que dirá, no, qué interesante. Entonces, que me dicen aquí que tenemos más preguntas. Entonces, ¿hasta qué edad se logra intervenir efectivamente en un caso de retraso del lenguaje? No hay edad límite, lo ideal sería que antes de los 6 años y si se puede antes de los 3, ideal. Mejor. Ok, vamos entonces a compartir la cuenta de Instagram de nuestra invitada Silvana Plaza, terapeuta de lenguaje, que ha sido, la verdad, muy agradable, pero sobre todo muy productivo entender este tema. Así que me gustaría que lo compartas o algún medio, mail, no sé, número, lo que tú quisieras. Encantada. Pueden seguirme en Instagram en expresa.es. O pueden escribirme a mi Gmail en caso de tener alguna consulta específica. Mi mail es msc.silvanaplaza@gmail.com. Esta entrevista además va a quedar publicada en nuestro canal de YouTube La Lupa EC, donde más tarde, no inmediatamente se termine este programa, pero más tarde, en un par de horas, ya vamos a tener nuestra conversación registrada en ese canal donde ponemos todas nuestras entrevistas. Si no tienen Instagram, pueden entonces enviar el correo. Si tienen Instagram, sigan a expresa.es. Si quieren ir a revisar YouTube, está La Lupa EC. Y si quieren volver a ver el programa, está esta entrevista también en el Facebook de Radio Centro. Es decir, no se pueden perder. Silvana, mil gracias por haber estado aquí en la cabina con nosotros. Gracias a ti, Clara. Muchísimas gracias.